Porque en realidad estamos charlando un poco de lo que fue la participación en la carrera que este fin de semana se desarrolló allí en la provincia de Córdoba. Se venía preparando. Hablamos de Lucas Gervais, obviamente que lo tenemos aquí en el estudio. ¿Cómo estás, Lucas? Buen día, bienvenido. ¿Cómo andás, Carlitos? Acá, de nuevo. ¿Recuperado? De nuevo, todavía no. ¿Cómo se maneja tantos kilómetros después de ese trajín físico? Sí, éramos dos. Éramos dos, nos fuimos turnando. Bien. Encima un día que nos recibió en Córdoba con llovizna y con neblina, y la llovizna nos acompañó hasta Olavarría. Hasta Olavarría, no. Qué bárbaro, ¿eh? Complejo. Sí, complejo bueno, la vuelta. Pero tranquilo. Felicitaciones, gracias, porque se logró completar el recorrido, se hizo en tiempo y forma, todo, ¿no? Y en un momento dejó de ser una carrera y pasó a ser una supervivencia, la verdad, porque directamente no se podía llegar. Claro. No se podía llegar. Ahí tenemos la llegada de... Claro, esta carrera, vamos a contar un poco de la carrera en la que participó Lucas en el fin de semana, es la carrera que se ha hecho famosa en toda la Argentina porque la disputó el cuerpo técnico de la selección, ¿no? Con un Scaloni que llegó en el puesto número 22 de los profesionales. Una locura, ¿no? Una locura, terrible el puesto. Se nota que es un profesional, como decíamos antes, un profesional que hizo deporte toda la vida, llega con un plus. Y se notó porque ya hacer ese tiempo es increíble. Qué bárbaro, ¿eh? Yo creo que también un poco, debe haber estado impulsado por la gente. ¿Vos viste lo que era el paso de Scaloni? Que en cada uno de los lugares por donde Scaloni pasaba y había gente, sí. Era como era victoriar todo el tiempo. Yo creo que eso también te debe jugar un poco en la cabeza. Sí, ¿no? Sí, la verdad que está bueno porque vos vas avanzando en los trayectos y la gente siempre te apoya, te mira a los ojos y a mí no me conocen, no soy Scaloni. Claro. Ni bueno, no soy Lucas Gervais, salís en contacto. Sí, pero trato de ir medio tapado. Claro, bien. Por la duda. Y es increíble como te da mucha fuerza, como en cada trayecto te van alentando. Hay partes que son muy difíciles, muy complejas y te da ese plus la gente. Claro, bueno, el dato también para tener en cuenta, digo, esta es una carrera que por lo general suele hacerse con un piso firme. ¿Llovió, me decías, el día anterior, la noche anterior? Por primera vez llovió. Creo que en todas las ediciones nunca había llovido. En la primera edición que llovió, Córdoba venía con 3 meses de sequía. ¿De sequía? De sequía 3 meses y la madrugada de la carrera llovió y llovió casi durante toda la carrera. Así que fue muy, muy compleja. Ya de hecho los últimos 20 kilómetros directamente no se podía ni caminar. Así que caídas de todo tipo, desvíos de circuito porque la parte donde pasaban las bicis ya era ni el chiquero de los chanchos estaba tan feo. Claro. Entonces fue muy, muy compleja. Imagínate que son 5.500 ciclistas más o menos. 5.500 bicicletas que pasan por un trecho de 1,5 metros a veces. Claro. Entonces llegás... Vos sabés que estuve mirando un poquito, porque te acordás que el otro día decíamos que ellos dicen que es la carrera más grande de Argentina. De América. Es la carrera más grande de América, ¿eh? Es la de América. Es verdad. Estaba mirando porque en ningún otro lugar se anota tanta gente como en esta, casi 6.000 participantes tuvo esta carrera. Queda gente fuera. Claro, bueno, es tremenda la cantidad. Es tremenda. Te digo, lleva una preparación muy grande, no solo de lo físico, nosotros la estamos preparando del año pasado y los últimos 3 meses de este año se intensifica mucho el entrenamiento. Es casi un segundo trabajo, te diría, por momentos, donde vos ya no tenés ganas de salir a pedalear y tenés que salir a entrenar al menos para completarla, porque es durísima. Claro. Y después lo que es los preparativos, que reservar la cabaña casi con un año de anticipación, porque se llena, es un fin de semana donde explota. Donde explota todo. Donde explotan esas localidades de Córdoba. Entonces, lleva una preparación en muchos sentidos que es espectacular. Qué lindo. Cuando llega el momento, muchas veces se sufre, pero después se termina disfrutando. Qué lindo. Es divino. Por favor, qué lindo. ¿Tuviste la chance de ver al cuerpo técnico de la selección o no? No, porque ellos salieron antes y obviamente llegaron mucho antes también. Y cuando yo llegué, ya no sé ni dónde estaban. Pero bueno, quienes nos acompañaron lo vieron llegar. Claro. Sí, la gente se le tira encima. Bueno, sí, en un momento creo que en el video que muestra Seba recién dice, no, déjenme respirar porque el tipo obviamente venía muerto y todo. Qué bárbaro. Bueno, extenuado y la verdad que sí, necesitas que te deje un poco y bueno, él no tuvo la chance. ¿Se repite el año que viene la carrera? No, obvio. Ya sabemos que sí, que se va a repetir todos los años. Ya está. Es algo y es la zanahoria que tenemos todos los años, ¿viste? Es dura, la verdad que fue, y este año en particular fue muy dura, pero mucho más dura que las anteriores. Qué bárbaro, pero bueno, esperemos que no llueva el año que viene. ¿Va cambiando el circuito todos los años o no? No, es el mismo. Es el mismo. Es el mismo, tiene una pequeña variante, pero nada, muy poquitas. Hay una ventajita para la gente de Córdoba, ¿o no? Que puede ir a entrenar al circuito, digo. Bueno, nosotros acá tenemos terrenos que tenemos desnivel, tenemos lomas, ¿no? Son espectaculares para hacer deporte, acá en Sierras Vallas.
pero llegás a Córdoba y te das cuenta que es otra cosa. Es otra Ellos cosa. tienen ventaja, sí, tienen una ventaja. Son otras lomas, otros desniveles, otras pendientes que acá no las conseguís. Claro. Acá arrimás un poquito arrimás a lo que tenemos allá, pero la verdad que allá es tremendo. Claro, qué lindo. Bueno, felicitaciones, Lucas. Gracias. Felicitaciones. Sí, el haber llegado ya fue un triunfo. Sí, uno sí. se lo pone como meta, ¿no? Decir, che, tengo que cruzar ahí. Para el que alguna vez es un deporte como este, que es individual, ya el superarse uno mismo y el llegar, el cruzar la línea de llegada, es verdaderamente hermoso. Se trata de eso en realidad. Se trata, si bien es una competencia donde tenés una clasificación, todo perfecto, pero uno que es amateur, la verdad, nosotros lo que queremos es primero llegar sanos, que no romper nada. Y segundo, tratar de superarnos a nuestra mejor versión, a nuestro, digamos, tiempo del año pasado. Claro. Esa es nuestra única competencia. Nosotros vamos a eso y a divertirnos y a pasarlo bien, nada más. ¿Cómo libera la cabeza eso, también, ¿no? Oh. Digo, y a ver, pasa también mucho durante la etapa de entrenamiento, ¿no? Que uno sale ahí y la cabeza va a otro lado, ya está. Sí, es necesario, sobre todo por una actividad, o sea, cada uno tiene la suya y todos necesitamos descansar, Claro. poner la cabeza a otro lado, porque también es bueno no solamente para nosotros, sino para ser mejor en lo que hacemos. Claro. Yo muchas veces termino ya extenuado porque, o sea, hago una actividad donde tengo que analizar mucho, pensar mucho, evaluar y un montón de cosas, y la cabeza va a fondo y hay veces que necesitas descansar. El entrenamiento te ayuda mucho a descansar, pero para el día siguiente también poder rendir bien, mejor, no solamente en lo físico, sino también en lo mental, En todo, psicológico, claro. que te ayuda un montón en ese sentido también. Es fundamental. Bueno, Creo que el deporte no puede faltar. no, tal cual. Tiene El que te estar. guste. El que sea. El que sea. Yo creo que no solamente el deporte, lo que a uno le interese Sí. en la vida. Digo, no Sí. sé, para algunos será el deporte, otro será la música, para otros será, no sé, hacer una tela, el otro será hacer una vasija, lo que sea, pero Lo que sea. Lo que te saque un poco del lugar Exacto. ¿no? de estrés, ahí hay que enfocar. Sí, Hay que seguro, meter. seguramente. Tengo la suerte de tener dos actividades que las dos me encantan, como ser mi trabajo y el ciclismo, que las dos me gustan, y lo hago con mucho entusiasmo a las dos. Ya está. Pero siempre Claro. una necesitas descanso de la otra y abstraerte un poco, eso es súper necesario. Tal cual. Para seguir rindiendo bien. Bueno, yo te saco un poco de ese lugar de confort y te meto en el mercado. Salimos del ciclismo un poco. Te saco del ciclismo y te traigo otra vez un poco a Foca Cero. Datos últimos, ¿qué hay dando vueltas? Último dato, que seguimos con temas, digamos, un contexto más normalizado, sigue tranquilo. Obviamente hay días donde sube un poco más o baja un poco más del promedio, pero si vos evaluás semana a semana, ¿hace cuánto se abrió el cepo ya? ¿3 semanas? Sí, sí. Daban un 4, dólar sí, de sí. 1.400 y está por debajo de 1.200 y se estima que va a llegar a 1.000 y no se sabe si va a llegar a 1.200, 1.300. O sea, está en una franja que es muy inferior a las que dio el gobierno, ¿sí? Al techo y al piso del canal. Por lo tanto, es algo muy, muy positivo. Que haya estabilidad, que haya proyección, que se pueda estimar lo que sea, en un contexto macro normal, es muy positivo. Es muy positivo. Bien. Cuando siempre reinó la incertidumbre. La verdad que hacer lo que sea que hagas con incertidumbre en todos los trabajos, en el tuyo, en el mío, en el del otro también, con incertidumbre, sin saber qué va a pasar mañana, el mes que viene, es pésimo. Entonces hay certidumbre, hay un contexto macro mucho más sólido y la verdad que todavía no es el que todos deseamos, pero, Claro. pero sí es evidente que cuando evalúas año tras año la solidez del contexto económico nacional, local, sí, la verdad que es algo nunca visto. De hecho, Bien. las naftas bajaron este fin de semana. Sí, bajaron el 4%. Sí, 4%. Sí, O sea, sí. no solamente no subieron un 2, sino que bajaron un 4. Ahí podés hacer a ojo una proyección de un 6% más o menos. Ya veníamos hablando, viste, el precio del petróleo. Sí, Con sí, esto sí, de sí. Trump Sí, bajaron sí. mucho los commodities, el petróleo fue 1 y era posible que si le seguíamos al precio internacional del petróleo, que veamos una baja. Son cosas que siempre nosotros acá en Argentina tomamos entre comillas porque los precios siempre suben y nunca bajan. ¿Viste? Estamos acostumbrados a eso. Claro. Y la verdad que fue una buena noticia que el que haya bajado. Lógicamente no te hace una diferencia de bolsillo, no te llena el bolsillo, ni te lo vacía menos, pero es una buena noticia que vale la pena también tenerla en cuenta, junto con las malas, Claro. con las otras buenas. Es un dato, por ejemplo, para que no suban precios, ¿no? Digo, a ver, que por lo O que general bajen. es uno de los lugares de los que se agarran, ¿no? O que Cuando el bajen. combustible sube, Exacto. no que se agarran, sino que obviamente el flete aumenta, toda esa cuestión, y eso se va a trasladar al precio. Que haya bajado el combustible
es un dato también, ¿no? Y es uno de los puntos fundamentales de formadores de precios de un montón de productos, te diría de casi todos, Bien. siempre el combustible. Por lo tanto, se espera también que lo que es mayo, la inflación también baje bastante más. Mirá con lo que te salgo. ¿Se puede explicar de alguna manera? Porque en el último tiempo, viste, uno habla con gente mayor, digamos, ¿no? Gente que por ahí ha vivido un poco de manera más metida. Yo la verdad que era chico en ese momento, en la época de los 90 y demás. Se compara mucho a este gobierno con la época de los 90 por las situaciones de las privatizaciones y todas las cuestiones que se dio. Milei destaca todo el tiempo que esta vez es distinta a aquella vez. ¿En qué se diferencia aquella etapa de esta? ¿Por qué esta vez algunos tienen tanta ilusión de que la situación va a salir bien y no va a ocurrir lo que ocurrió en la década de los 90? Mirá, primero porque... Se puede explicar desde el mercado, por Sí, lo menos, digo, ¿no? siempre repito lo mismo, no soy economista, leo el mercado y entiendo, pero no soy profesional de economía, entonces por ahí la parte fina no te la sé decir, pero sí me animo a decirte que la década de los 90 empezó con un plan Bonex en el 89, 90, lo que... O sea, fue bueno solamente para el gobierno eso, porque le quitó los flujos de pagos futuros. ¿Sí? Entonces, Bien. de alguna manera, ese robo que hubo en esa época, ese robo para los demás, para los privados, al gobierno le dio una estabilidad en su flujo de caja. Sí, o sea, se incumplió en el pago de muchas deudas en los 90, entonces digamos que ya la década comenzó con menos pasivos para el gobierno. Después se logró una estabilidad cambiaria que fue ley, ¿sí? No fue libre mercado, del 1 a 1, que duró casi 10 años, en donde no hubo quizás la gran diferencia fue que esto de tener las cuentas equilibradas no existió. Y si bien ayudó el no haber pagado, o sea, gracias a un plan Bonex, que fue pésimo, eso es algo que se evitó hace 2 años. Increíblemente se evitó porque el país estaba peor que en el 89. Entonces se evitó eso. Hay un dólar de mercado que si no sube es porque la gente no lo compra y listo, no hay otra explicación. Y lo que es el tener las cuentas equilibradas y tener siempre un superávit fiscal es lo que te empodera. La verdad que cuando vos ganás más, en las familias pasa lo mismo, cuando vos ganás más de lo que gastás, y no necesitas pedirle plata a nadie, debes cada vez menos, si tenías deudas las vas cancelando, te ordena de alguna manera y te permite hacer y te permite crecer en algunas cuestiones, lógicamente de a poco, ¿sí? Pero es mejor eso que el que nunca te alcance para pagar las deudas y tener que tomar siempre nuevos préstamos, tapar baches como sea, es siempre mejor, lógicamente que los resultados no se ven de un día a otro. Pero empezar en un contexto macro ordenado y equilibrado te va a empezar a hacer salir de muchas cuestiones que históricamente siempre tuvimos. Esa es la diferencia, digamos, de aquella década del 90 con esta situación, ¿no? Exacto. Tiene que ver con eso. Que empezó con un incumplimiento de pagos, la década del 90, con un incumplimiento de un montón de pasivos. Y lo que te quitó un montón de flujo de caja. Imagínate, si decidís en tu contexto personal, no pago la tarjeta, no pago el alquiler y no pago, no sé, lo que quieras, otras deudas, pero no pago y las borro como si fuera tan fácil. Y obviamente que vas a estar mucho más ordenado los meses que vienen, los meses siguientes. Si te quitaste todos tus pasivos, te los quitaste de encima de un borrón, de manera mágica. Entonces es lógico que si mantenés un cierto ingreso y te borrás los egresos, y vas a estar bien. Pero bueno, no fue lo que sucedió ahora. Claro. Bueno, es un poco entonces la explicación, porque lo he escuchado de mucha gente, ¿no? Que hay muchos que dicen, bueno, esto me recuerda a la década de los 90, cuando entró el Patilla, te dice alguno, cuando entró Carlos y otro, bueno, exacto. Esa cuestión y está pasando lo mismo. Logró alguna especie de equilibrio, ¿sí? Que no fue tan, digamos, de mercado como es este equilibrio, pero es como que se buscó el vender empresas, bajar pasivos del Estado. Lo que se buscó es bajar pasivos del Estado, vender empresas deficitarias para que el Estado no tenga que pagar. Cuando el Estado paga con nuestro dinero. Es así de sencillo. Claro, el Estado somos nosotros. Somos nosotros el Estado. Sin los contribuyentes no hay Estado. Entonces, el buscar de alguna manera, intentó buscar algún equilibrio, pasó también con Néstor, pero bueno, fueron equilibrios que no duraron en los años, porque creo que el principal defecto que tuvieron fue el no mantener las cuentas equilibradas.
que llévalo a lo doméstico. Es imposible vivir con más pasivos que ingresos. Por más deudas que ingresos. Es imposible. O sea, sí, tapás agujeros unos meses, pero llega un momento que te tapa y bueno, y explota. Se complica todo. ¿Qué fue lo que pasa en Argentina cada 10, 15, 20 años? Claro. O sea, cualquier parecido con la realidad no es pura coincidencia. No es pura coincidencia. Bueno, ¿hay algún dato por ahí de este supuesto neoblanqueo que se quiere proponer o esta situación de... A ver, se ha hablado mucho en los últimos días sobre la posibilidad de que podamos utilizar los dólares libremente sin dar demasiadas explicaciones o casi ninguna de dónde salen ese dinero. Eso, ¿cómo viene eso? Mira, digamos, hay que entender un poco cómo viene la mano. A ver, si la vida fuera tan sencilla como hacer lo que está bien y no hacer lo que está mal, sería una pavada. Claro. Sí, muchas veces tenés que elegir entre dos o más cosas buenas, o muchas veces tenés que elegir una de entre todas alternativas malas. ¿Sí? Tenés que elegir entre lo menos malo. Cuando tenés un contexto en que no tenés dólares y sabés que en el país ahí más de 200.000 millones de dólares. Qué loco yo, pero vos fíjate que es mucho producto de lo que venimos hablando. No hay educación financiera. Hubo cepo, hubo muchos años de cepo, creo que hubo más años de cepo del dólar, de lo que es libre comercialización del dólar. Hubo corralito. Bueno, justamente por eso también hubo cepo y hay desconfianza. Y la gente no confía todavía en el sistema. O empezó a confiar de a poco, digamos, pero todavía hay mucho en el colchón. Y el dólar, o sea, el dinero que hay en negro lo podemos dividir en dos. Primero que hay que entender que nadie quiere el peso, ¿sí? Porque si bien la inflación está mucho más baja, el peso vale cada día menos. Entonces, uno busca otros activos que no se devalúen tanto en el tiempo. Para un productor, esos activos son granos, animales, lo que sea que produzca, ¿sí? Entonces, por un lado, no sabe qué hacer con ese dinero si lo liquida todo junto, y por otro lado, sabe que lo va vendiendo a medida que necesita ese dinero porque tampoco sabe qué hacer y estima que por ahí pueda llegar a valer más. Y ese es su activo de resguardo, su propio producto. Para todo el resto de las personas del país que no somos productores, el activo de resguardo es el dólar, ¿sí? Entonces, tenés un contexto con cepo y no confías en el mercado, ¿qué haces? Vas a la cueva y lo dolarizás. Y muchas veces ese dinero que acolchonaste en dólares es producto de tu trabajo en blanco. Muchas veces vos facturaste, cobraste pesos, fuiste a la cueva a comprar dólares, en el momento que los compraste en la cueva ya están en negro, ¿sí? Pero producto de sueldos en blanco, o facturás o cobrás un sueldo en relación de dependencia, que vas y lo dolarizás. Claro. Entonces, no es tanto producto. No siempre tiene que ser de algo espurio, ¿no? Exacto. No es, o sea, hay dólares negros también, producto del narcotráfico y un montón de actividades ilícitas que por más que le ofrezcas a ese tipo de sectores, obviamente hay gente que debería estar en cana y eso no se discute, pero por más que le ofrezcas blanqueo, facilidades, esa gente no lo va a poner nunca. Claro, no lo va a poner nunca en el banco de nuevo, ni va a comprar propiedades, ¿entendés? Entonces, hay un colchón muy grande de gente de bien que se ha resguardado como pudo del dinero que cobró y está en negro. Entonces, son dólares que se necesitan. La parte cuestionable, ¿sí? Es que, digamos, todos los que tuvimos nuestros impuestos al día y pagamos por eso, le están perdonando. Claro. O sea, siempre somos los que perdemos. Claro, exactamente. Siempre somos los que perdemos. Siempre somos los boludos, hay que decirlo. Bueno, esa es la parte cuestionable, pero te repito, muchas veces tenés que elegir una alternativa mala de entre todas malas que tenés. Entonces, medio que también se entiende el porqué y no se puede vivir perdonando. Se entiende que también es algo puntual de este año. Ya pasó el año pasado, ahora está pasando de nuevo este año, y que suceda todos los años no está bueno. Pero bueno, si esto va a ayudar a que se ordene la cosa, y bueno, bienvenido. O sea, espero que no se siga repitiendo, ¿no? Pero claro, que los dólares que tengamos sean genuinos, producto de las actividades del país, y no porque tuvimos que sacar un blanqueo, otro blanqueo. Bien. Bueno, vamos a la bimoneda en Argentina, ¿no? Vamos a tener, aparentemente, digo, la idea es esa, ¿no? Digo, llevar todo a que cualquiera pueda andar con un dólar en el bolsillo o con los pesos. Exacto. Y ir a cualquier lugar y comprar. Sí. Básicamente eso. Sí, exacto, también. Y hay que entender también que el 50% de la economía es en negro. Claro. Entonces, y eso ya lo saben todos. El 50% de la economía es en negro, producto muchas veces de las deficiencias del Estado. De que si vos ponés un empleado en blanco, tenés que pagar 1 millón de impuestos, sindicatos, aportes y un montón de cosas que el Estado mismo generó. Entonces, tenés un montón de economía en negro.
gente que no es narcotraficante, que va a trabajar todos los días y que se resguarda como puede. Entonces, ahí es donde creo que se apunta. Hay que ver, todavía no salió la medida, hay que ver cómo se formaliza. Y hay un tema de lavado de dinero que sí se tiene que considerar. Por eso hay que ver cómo la letra chica, digamos, claro, cuando salga. Claro, porque básicamente cuando se anunció esto, cuando el presidente, digamos, dijo la situación o la posibilidad, ¿no? Que después fue avalada por el ministro de Economía de, che, bueno, hagamos este blanqueo, automáticamente saltaron, che, bueno, esto es para el lavado de dinero, para que aparezcan aquellos que seguramente van a aprovechar también la volada. Y seguramente una parte se aproveche, sí, seguramente sí. Seguro, por eso. Hay que tapar un gran bache financiero de dólares, que ya se festejó el préstamo del FMI. Fueron 19.000 millones. Bueno, hay 10 veces más en negro en el colchón, entonces. Qué loco eso, qué loco. La verdad que yo te juro, cuando lo escucho de los economistas hablar en los medios y demás, y todos remarcan lo mismo, es el país que más dólares tiene en el mundo, Argentina. En el mundo, fuera de Estados Unidos. Fuera de Estados Unidos, sí. Claro. Fuera de Estados Unidos es el país que más dólares tiene en el mundo. Y esto lo que va a llevar, si se instrumenta, es que suban las propiedades, que están súper deprimidas. O sea, si vos liberás las compras en dólares no declarados, que vayan para inmuebles, para autos, y no me acuerdo qué más se habló, y van a subir esos precios, seguramente. Quien tenga propiedades hoy y las ponga a la venta, quizás les convenga esperar un poquito, que los precios pueden llegar a subir, lógicamente. Si vos apuntás la oferta, a la demanda, solamente a esa oferta, ya pasó con los bonos el año pasado. El blanqueo, los 21.000 millones que se lograron, solamente se apuntaron a empresas argentinas y CDRs. A empresas argentinas y bonos en dólares argentinos. Solamente ahí podías invertir. ¿Y qué pasó? Subieron un montón los precios. El riesgo país cayó un montón. Y bueno, vos apuntaste la demanda hacia esa oferta acotada. Está pasando lo mismo, pero con los inmuebles y con los automóviles y con otros activos que no sé cuáles son. Se espera seguramente que haya un pequeño salto de precios en esos activos que también venían reprimidos. Están baratos, digamos. Están baratos, siempre hace mucho que están baratos. Tiene poco mercado en Argentina el tema de los inmuebles, pero justo por el contexto macro que siempre tuvimos, ¿no? Claro. Así que bueno, hacia eso vamos a ver qué pasa. Bien. Siempre suceden novedades. Siempre, claro, nosotros estamos siempre con la situación ahí, ¿no? Que se va cambiando todo el tiempo. Exacto. Te diría que incluso por mañana. Yo abro los portales todo el tiempo, actualizás y capaz que tenés 2 o 3 anuncios por mañana, o cambia, se modifica todo. Exacto. Es complejo esto, Exacto. Hay que seguirlo en minuto a minuto. Sí, totalmente. Mientras tanto, bueno, esta estabilidad de estas semanas, recordemos que el 2025 empezó medio tormentoso, se estabilizó las últimas semanas. ¿Y qué sucedió? Otra vez volvieron las obligaciones negociables al mercado. Salieron más empresas, YPF, volvió PDVSA, sí, salieron. ¿Qué son las obligaciones negociables? Deuda en dólares de lo que el inversor puede participar. Entonces, con esa deuda en dólares están saliendo unas tasas de entre el 8 y el 9% anual, 7,25 algunas, por ahí donde vos te permite ganar en dólares en renta fija y olvidarte del tipo de cambio. Lo que sucede para las inversiones de plazos, digamos, de un año para arriba, de plazos largos, ¿sí? Donde en vez de tener esos dólares en el colchón, sin que te rindan nada y que se te deprecien, porque recordad que el dólar también tiene inflación. Entonces, si vos invertís en obligaciones negociables, le estás ganando a la inflación en dólares y encima te haces una renta periódica que te puede servir como un segundo ingreso, ya hablamos de esto, una segunda jubilación. ¿Esa renta para cobrar mensualmente? Por lo general, los bonos te pagan de manera... Por lo general casi todos son semestrales, o sea, 2 veces al año recibís un ingreso. Pero cuando vos te invertís en un mix de bonos, sí, hay mucha gente que mensualmente recibe intereses en dólares, que te sirve como un segundo ingreso, claro, con un ingreso complementario. Una vez que te armaste la rueda, digamos, ahí te tenés, ¿no? Una vez que te armaste la rueda, si invertís en un solo bono, vas a cobrar cada 3 o 6 meses. Si invertís en 10 bonos, te vas a hacer un ingreso periódico, seguramente mensual. Sí. Bien. Bueno, impecable. Para tenerlo en cuenta, Para tenerlo muy en cuenta. Sí, aparecieron, te pregunto así porque te lo pregunto, porque creo que lo comentaste vos, pero aparecieron más gente que fueron despedidos y demás para... Sí. Siguen sumándose, por suerte. Se pueden hacer un flujo en pesos para hacerse un sueldo.
¿sí? con el producto de su indemnización y que hacérselo de la mejor manera para que se deprecie lo menos posible y lo que no utilicen de ese sueldo ya quizás hacer otra inversión un poco más a largo plazo, más de resguardo de capital, por ahí dolarizado, un poco con obligaciones negociables como dijimos recién. Entonces sí, siguen apareciendo y la verdad que se van mucho más tranquilos de lo que llegan, ¿no? Sí, porque obviamente es una situación nada agradable, pero cuando se enteran que pueden hacer algo con eso que recibieron, es como que no sé si fue una tan mala noticia. Claro. El haber recibido esa indemnización. Para muchos les dije, no, esto te cayó del cielo. O sea, lo que vos pensabas que era algo muy malo, te súper ayudó. Y vas a estar mucho mejor a futuro de lo que hubieses estado siguiendo trabajando hasta que te llegue tu jubilación. Qué loco eso, ¿eh? Sí. Es loco. Sí. Pero bueno, es un dato que ha pasado en la ciudad de Olavarría, ¿no? Sí, un montón, sigue pasando. Y bueno, y esto es producto de la falta siempre de educación financiera que hablamos. Claro. Ayer leí una noticia que menos del 10% de la población argentina tiene cuenta comitente. ¿Qué significa? Que no invierte en bolsa. Claro. ¿Qué vas a las inversiones tradicionales? Plazo fijo, compra de dólares, que puede ser en blanco, puede ser en negro, pero sigue siendo lo tradicional y todavía es como que le cuesta llegar, les cuesta animarse a muchos a invertir en el mercado. Hay un montón de... ¿Pasa en todos los países, Lucas, eso o no? ¿O es solamente nosotros? ¿O hay otros países que tienen otro nivel de educación financiera? Nosotros es grave la falta de educación. Lo nuestro es grave. Lo nuestro es grave, sí, porque si bien somos pocos, porque somos menos de 47 millones, o más o menos 47 millones, son 4 millones lo que invierten nada más. Es bajísimo. De hecho, el mercado argentino, producto de eso también, es muy chico. Comparados con otros mercados de Sudamérica, no olvídate de Estados Unidos, no existimos en los Estados Unidos, pero comparados... No, tienen una manera de manejarse distinta, ¿no? Los fideicomisos para los chicos en el colegio, para el estudio, para el futuro, para todo eso, cambia un montón. Es que hay estabilidad, hay educación financiera. Un chico de Estados Unidos de 18 años, ya no solamente ya que ya tiene su tarjeta, ya tiene préstamos, viven endeudados porque tienen una estabilidad macro que se los permite. Hay crédito, fluye el crédito. Entonces pueden comprar, cuando vos tenés crédito, adelantás claro. Necesidades y pagos futuros. Uno ve esos programas donde compran casas o refaccionan casas que dice, vamos a vender esta para comprar aquella y sacamos un crédito y si lo aprueba el crédito. No, si lo hacen tan fácil. Facilísimo. Porque acá no. Exacto. Porque tienen un contexto macro que se los permite. Está bueno. Nosotros vamos hacia eso, ojalá. Ya se ordenó un poco y el crédito empezó a salir. Todavía falta, con un riesgo país 700 puntos y todavía es medio caro el crédito en dólares. Las empresas se están animando, hay muchos ONGs que se están financiando en el mercado. Pensad que hace 2 años salían 10 bonos nuevos en todo el año, ahora salen 10 por mes o más. Entonces explotó el crédito en privado, digamos. No necesitas que alguien te maneje los créditos, eso también claro. Es muy malo. Decir a dedo o por sorteo quién va a ser beneficiario de un crédito de lo que vos quieras, o poner planes de ahora no sé cuánto, 12, 18 o qué sé yo, como un beneficio, cuando en realidad lo pones como un beneficio porque el mercado no te lo puede dar, porque tu contexto macro está destruido. Las tasas en pesos están al más del 100% y es imposible sacar un crédito. Cuando eso sucede, tenés congelamiento de la economía. Cuando las tasas son altas, la economía se congela, porque cada peso que hay va a la renta fija. Y vos, como consumidor, no podés sacar créditos, salvo que un benévolo te lo dé, entre comillas. Ahora fluye por mercado, ahora claro. Sí puedes sacar créditos. Ahora te podés comprar autos a una parte financiada a tasa cero. Entonces eso te permite no desembolsar y tener quizás tu auto nuevo o que se active la cosa, digamos. Claro, empezar a mover todo. Bueno, vaya a ponerse un poco de hielo, no sé, un poco en la bañadera con hielo, no sé. En una pileta helada me tengo que meter. Claro, un rato como para descomprimir un poco todo eso. Exacto. Lucas, ¿nos encontramos el martes que viene? El martes que viene seguimos. Perfecto, vamos a ver qué va decantando en esta semana del mercado. Sí. Esta noticia creo que están ahí como al confirmarse, ¿no? Digamos, esta situación, esto digamos, deberá implementarse en boletín oficial y demás, pero da la sensación de que están al caer, ¿no? Todo este tipo de cambios que... Seguramente. Ojalá que sea bien recibido, ojalá que esté bueno. Ojalá. Que ayude digamos, a robustecer
las arcas del Banco Central y olvidarnos de esto, de que esos problemas que siempre tenemos, Claro. que nos falta dinero por todos lados. Por todos lados. Señoras y señores, la charla de educación financiera con Lucas Gervais en esta mañana. Recuerden que obviamente lo pueden contactar para hacer las inversiones, los movimientos, para meterse en líneas en el mercado, agente productor, además también inversiones, financiamiento de empresas pymes, que no es un dato menor, y el mercado de capitales, como te dije anteriormente. Todo eso avalado por la Comisión Nacional de Valores con la matrícula 797, que es un datazo para que tengas en cuenta. Ahí obviamente te metés, lo googleás si querés y vas a encontrar todos los avales para el trabajo de Lucas. 37 57 65, te contactás, lo llamás, un mensaje WhatsApp, lo que quieras, y te organizás con una charla, una reunión para que puedan llegar a un encuentro y bueno, obviamente empezar a hacer movimientos seguros. Quizás va a decir, más tranca, sí, pero seguros, con cosas que obviamente que valen la pena y que te van a dar obviamente la posibilidad de un futuro mucho mejor. Lucas, gracias nuevamente. A vos. Nos encontramos el martes que viene. Hasta la próxima. Lucas Gervais, charlando en esta mañana entonces con nosotros en este Contacto edición de martes. Hasta las 13 vamos. Actualidad de buena música en estudiorock.com.ar. Momentos del rock.